En toda experiencia, siempre hay un experimentador u observador que o bien quiere más y más, o no se acepta a sí mismo. ¿Acaso no es eso un error, un proceso que impide el estado creativo? Si se trata de un proceso equivocado, ¿es posible eliminarlo y descartarlo? Eso solo es posible si no vivimos nuestras experiencias desde el pensador, sino dándonos cuenta de la falsedad de ese proceso y de que solo existe un estado en el cual el pensador es el pensamiento. Mientras exista un yo que experimente, mientras quiera convertirse en algo, toda acción será dual. Existirán y actuarán por separado el pensador y el pensamiento. No habrá integración y siempre habrá un centro que actúe con la voluntad de ser o no ser, tanto en lo colectivo como en lo individual, en lo racional, etc. Ese es un proceso universal, y mientras el esfuerzo esté dividido entre el experimentador y la experiencia, tiene que haber deterioro. La integración solo es posible cuando el pensador deja de ser el observador. En otras palabras, sabemos que actualmente existen dos estados diferentes, el pensador y el pensamiento, el observador y lo observado, el experimentador y la experiencia, y se trata de unirlos. La acción que responde a la voluntad es siempre dual. Por tanto, ¿es posible ir más allá de la voluntad, que es divisoria, y descubrir un estado en el que no existe dualidad en la acción? Solo es posible descubrirlo cuando experimentamos directamente un estado donde el pensador es el pensamiento. Nosotros creemos que el pensamiento está separado del pensador, pero ¿es así realmente? Nos gusta pensar que sí, porque de esa manera el pensador puede justificar todos sus pensamientos. Todo el esfuerzo del pensador reside en ser más o menos de algo, y por tanto esa lucha, esa acción basada en la voluntad, en ese llegar a ser algo, siempre está implicado el deterioro, ya que seguimos un proceso equivocado y no un proceso verdadero. Ahora bien, ¿existe esta división entre el pensador y el pensamiento? Mientras estén separados o divididos, nuestro esfuerzo será inútil y estaremos siguiendo un proceso falso y destructivo, lo cual es un factor de deterioro. Creemos que el pensador está separado del pensamiento. En el momento en que veo que soy codicioso, posesivo o cruel, pienso que no debería serlo y por lo tanto, el pensador trata de cambiar sus pensamientos y se esfuerza por lograrlo. Pero con ese esfuerzo persigue la falsa ilusión de que son dos procesos separados, cuando en realidad solo existe un proceso. Creo que ahí radica el principal factor de deterioro. Y bien, es posible experimentar ese estado donde solo existe una entidad y no dos procesos separados, el experimentador y la experiencia. Tal vez entonces descubramos lo que significa ser creativo, ese estado que no sufre nunca ningún tipo de deterioro, con independencia del tipo de relación. Soy codicioso. La codicia y yo son dos estados diferentes. Solo existe una cosa, y es la codicia. Pero, ¿qué sucede cuando uno se da cuenta de que es codicioso? Enseguida se esfuerza para dejar de serlo, ya sea por razones sociales o religiosas, y ese esfuerzo siempre está dentro de un pequeño círculo limitado. Se puede ampliar el círculo, pero siempre será limitado, por lo que el factor de deterioro seguirá allí. Sin embargo, si uno mira más de cerca, con más profundidad, verá que el ente que se esfuerza es la causa de la codicia. Es la codicia misma, y también verá que no existe un yo separado de la codicia, sino que solo está la codicia. Si uno se da cuenta de que él mismo es codicia, de que no existe tal cosa como un observador que es codicioso, sino que uno mismo es la codicia, entonces todo cambia y nuestra respuesta también es muy diferente. Entonces nuestro esfuerzo deja de ser destructivo.
¿Qué podemos hacer cuando todo nuestro ser es codicia? ¿Cuando todas nuestras acciones son codicia? Por desgracia, no nos planteamos esas preguntas. Seguimos con nuestro yo, ese ente superior, ese soldado que controla y que domina, ese proceso destructivo, una ilusión, y sabemos por qué lo hacemos. Uno se divide a sí mismo entre lo superior y lo inferior para tener una continuidad. Pero si solo existe la codicia, si no hay ningún yo que controle la codicia, si todo yo es codicia, ¿qué sucede entonces? Sin lugar a dudas, surge un proceso completamente diferente. Se trata de un problema distinto, un problema creativo, y en ese problema no existe rastro de un yo que domine, que quiera llegar a ser, positiva o negativamente. Si queremos ser creativos, tenemos que descubrir ese estado donde no existe uno que se esfuerza. No se trata de expresarlo con palabras, ni de intentar descubrir qué es ese estado, porque si lo abordan de esa manera, se perderán y nunca podrán descubrirlo. Lo importante es darse cuenta de que la entidad que se esfuerza y el objetivo que queremos alcanzar son lo mismo. Se necesita una observación inmensa y tremenda, comprensión para ver cómo la mente se divide entre lo superior y lo inferior, siendo lo superior la seguridad, la entidad permanente que sigue siendo un proceso de pensamiento y por tanto de tiempo. Si pueden experimentarlo directamente, comprenderlo, entonces verán cómo surge algo muy distinto.